Imagínate esto. Estás de pie en los pasillos de mármol de un palacio macedonio, a punto de presenciar una de las ceremonias nupciales más escalofriantes de la historia antigua. La túnica de lino se siente áspera contra tu piel mientras observas a una mujer ajustarse la diadema de oro que la distingue como reina. Sus manos tiemblan, no de miedo, sino de una rabia que debe tragar como vino amargo. A través de las columnas de mármol del palacio de Pella, se puede ver a los nobles macedonios reunidos en el patio inferior, celebrando con voz alzada lo que creen ser su triunfo. Si tan solo supieran la verdad. Estás viendo a Arsenio II, una de las mujeres más poderosas del mundo antiguo, mientras se casa con su propio medio hermano. Tommy, a quien llaman Sonurrayo por sus ambiciones impetuosas y brutales, está de pie junto a ella, rodeándola posesivamente por la cintura con el brazo. La agarra con demasiada fuerza, su sonrisa demasiado aguda. La corona nupcial que le colocó hace unos momentos parece un grillete. Le prometió seguridad para sus hijos, prometió reconocerlos como herederos del trono robado de Macedonia, pero se puede ver el anhelo en sus ojos, el mismo anhelo que lo impulsó a asesinar a Salocus y a apoderarse de estas tierras. ¿Sabes lo que realmente quiere? No una esposa, sino la eliminación de sus rivales. Sus 3 hijos de su primer matrimonio representan una amenaza para su poder, y a pesar de sus palabras melosas, casi se puede oler la sangre que ya mancha sus manos. Los sacerdotes cantan en griego, invocando a Zeus y Hera para que bendigan esta unión. Qué irónico, esos hermanos divinos cuyo matrimonio cantan los poetas, mientras los nobles reunidos fingen no ver la repulsión en sus ojos. No es la primera vez que la han intercambiado como una joya preciosa para asegurar una alianza. A los 15 años, su padre Tommy la entregó a Lasacus, un hombre con la edad suficiente para ser su abuelo. Ahora, a los 40, vuelve a ser moneda de cambio. Observa cómo el vino le sabe a ceniza en la boca mientras realizan los brindis rituales. A su alrededor, la corte celebra, pero ella ya está planeando. Si algo ha aprendido en los 25 años transcurridos desde que se adentró por primera vez en las traicioneras aguas de la política helenística, es esto: la supervivencia requiere más que belleza o linaje. Requiere astucia, paciencia y la voluntad de hacer lo que los dioses exijan. Mientras Serranus alza su copa para brindar por su bendita unión, se divisa entre la multitud a su hijo mayor, Oleami. A diferencia de sus hermanos menores, él se negó a ir a Pella, presintiendo la trampa en la que ella, cegada por la desesperación, cayó voluntariamente. Su ausencia podría salvarle la vida, mientras que la de ella pende de un hilo muy fino. La ironía hiere más profundamente que cualquier espada. Ella, Arsenino, hija de la gran Pamisota, quien forjó un imperio con el último aliento de las conquistas de Alejandro, se ha convertido precisamente en lo que sus enemigos afirman que se convierten todas las mujeres de la realeza: un peón en el juego de los hombres. Pero subestiman lo que un peón puede llegar a ser cuando llega al otro lado del tablero. La ceremonia concluye con besos que saben a veneno y promesas que suenan huecas como cerámica rota. Esta noche, mientras Macedonia celebra a su nueva reina, ella dormirá junto a un hombre que la ve solo como un trampolín hacia la legitimidad, que ve a sus hijos como obstáculos que hay que superar. Pero él desconoce con quién se ha casado realmente. Desconoce que la sangre de los sucesores de Alejandro corre por sus venas, ni que ha sobrevivido a cortes más traicioneras que la suya, ni que ya ha comenzado a tejer la red que la salvará o los destruirá a todos. Antes de sumergirte en esta historia olvidada de supervivencia y sufrimiento a la sombra de las pirámides, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas tras las dinastías más poderosas de la historia, considera darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Y, por favor, comenta abajo para contarme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas de diferentes partes del mundo, conectadas a través del tiempo y el espacio por nuestra fascinación compartida con el precio del poder y las mujeres que lo pagaron. La historia de Arsenio II no comienza con amor ni siquiera con deseo, sino con las frías matemáticas del imperio. Nacida alrededor del 316 a.C. en la brillante y nueva ciudad de Alejandría, llegó a un mundo donde la ascendencia era a la vez privilegio y prisión. Su padre, Tuye el I Saud, fue uno de los generales de mayor confianza de Alejandro Magno, un hombre que ayudó a transportar el cuerpo del conquistador mundial desde Babilonia y luego forjó su propio reino, en el caos posterior. En los pasillos de mármol del palacio Tomit, la joven Arseno habría aprendido pronto que su belleza no era suya.
Pertenecía a la dinastía. La segunda esposa de su padre, Brenicei, ya había demostrado que una mujer podía ascender desde la relativa oscuridad hasta la realeza mediante el encanto y la astucia. Pero incluso mientras Berenice susurraba historias de diosas y heroínas al oído de su hija, la realidad era más dura. En el mundo de los Diadochi, sucesores de Alejandro, las hijas eran la diplomacia encarnada. La Alejandría de la infancia de Arseno era una ciudad ebria de posibilidades. La gran biblioteca cobraba forma, atrayendo a eruditos de todo el Mediterráneo como polillas a la llama. Barcos de la India y Arabia abarrotaban el puerto, con sus bodegas repletas de seda, especias y marfil. Pero bajo las fachadas de mármol y los debates filosóficos, la ciudad vibraba con la tensión constante de una dinastía que aún estaba demostrando su valía. Los Tomi eran griegos que gobernaban a egipcios, macedonios que jugaban a ser faraones, y cada día planteaba nuevos desafíos a su legitimidad. Ariño creció bilingüe, hablaba griego en palacio, pero aprendió egipcio de los sirvientes que la criaron. Seguramente presenciaba los rituales diarios en el recinto del templo y a los sacerdotes realizar ceremonias, que se remontaban a 3000 años atrás. Desde niña, comprendió que Egipto era diferente de los demás reinos helenísticos. Allí, el rey no era solo un gobernante, sino un dios, la encarnación terrenal del poder divino, y los dioses, como todo egipcio sabía, tenían sus propias reglas sobre el matrimonio y la descendencia. Los sacerdotes contaban historias de Isis y Osiris, los hermanos divinos cuya unión había creado el orden cósmico. Isis, la gran diosa madre, se había casado con su hermano Osiris, señor del inframundo, y su amor se había convertido en el fundamento de la religión egipcia. Para los egipcios nativos, el matrimonio entre hermanos entre los dioses no era escandaloso, era sagrado. Pero para los griegos, era una abominación que violaba el orden natural. Cuando Arseno tenía 15 años, su padre tomó la decisión que definiría su vida. Corría el año 301 a.C., y los diádocos aún luchaban por los restos del imperio de Alejandro. Lisameacus, rey de Tracia, necesitaba aliados contra sus rivales, y Ptolemy necesitaba asegurar sus fronteras orientales. La solución era sencilla: matrimonio. Lisacus tenía 55 años, un veterano curtido que había luchado junto a Alejandro desde el Danubio hasta el Indo. Su cuerpo mostraba las cicatrices de 100 batallas, incluyendo el famoso encuentro con un león que le había dado su apodo. Para el joven Arseno, debió parecer una figura legendaria, aterradora y magnífica a partes iguales. La boda se celebró en la antigua ciudad de Sardis, antigua capital del imperio persa. Imaginen la escena, el gran salón lleno de nobles de todo el mundo griego, cuyas voces resonaban en las paredes doradas. Ariño lucía túnicas de lino egipcio teñido de púrpura tiria, con su cabello oscuro coronado por una diadema que reflejaba la luz de 1000 lámparas de aceite. Era hermosa, como lo son las adolescentes. Llena de potencial y promesa, con los ojos brillantes de inteligencia y un miedo cuidadosamente oculto, Lisa colocó el anillo en su dedo con las manos que una vez habían sostenido el estribo de Alexander. Pronunció las antiguas palabras de la ceremonia nupcial griega, pero sus ojos ya eran calculadores. No se trataba de una unión de corazones, sino de ejércitos, no era un romance, sino un tratado escrito en carne y hueso. Mientras compartían el vino ceremonial, Nuestra saboreó su futuro, amargo y embriagador a partes iguales. El banquete de bodas duró 3 días. Los poetas recitaron versos comparando a la novia con Helena de Troya y Penélope la fiel. Los músicos tocaron arpas y flautas mientras bailarines de todo el imperio actuaban para los nobles reunidos. Pero tras la celebración se escondía la cruda realidad de lo que significaba este matrimonio. Arinoi ya no era solo una princesa de Egipto, sino una reina de Tracia, una participante en el juego mortal de la política helenística. La corte de su nuevo esposo era un lugar peligroso. Lisímaco había gobernado durante más de 2 décadas, pero su reino estaba rodeado de enemigos. Al norte, las tribus traías presionaban contra sus fronteras, con sus guerreros ávidos del oro griego. Al este, el imperio seleucida se extendía desde Anatolia hasta la India, y su rey Saloco y buscaba constantemente cualquier punto débil. Al sur, los demás diádocos observaban y aguardaban cualquier señal de vulnerabilidad. En este entorno, Arseno aprendió la primera gran lección de su vida: sobrevivir requería más que belleza o encanto. Requería la capacidad de leer las corrientes de poder, de entender cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo callar.
Observaba a los cortesanos de su esposo con la intensidad de un halcón que estudia a su presa, aprendiendo a descifrar las sutiles señales de alianza y traición. Al cabo de un año, quedó embarazada. El niño, al que llamaron Tommy, nació en el año 299 a.C. y su llegada lo cambió todo. De repente, Ariño no era solo esposa, sino madre, no solo reina, sino la fundadora de una posible dinastía. 2 hijos más le siguieron en rápida sucesión. Lisameo en 297 a.C. y Filipo en 294 a.C. Cada nacimiento fortaleció su posición en la corte, cada hijo, un rehén de la fortuna y un arma en el juego de la sucesión real. Pero Lisameo ya tenía un heredero, su hijo Agatocles, fruto de su primer matrimonio. A medida que los hijos de Arseno crecían, pasando de bebés a niños pequeños y a niños pequeños, la cuestión de la sucesión empezó a dominar la política cortesana. ¿Quién heredaría el reino, el hijo mayor, nacido de una plebeya, o los hijos menores, nacidos de una princesa de Egipto? Los susurros comenzaron lentamente. Los sirvientes hablaban en voz baja sobre las ambiciones de la reina egipcia. Los nobles se dividieron en facciones, algunos apoyaban a Agatocles, otros empezaban a ver una oportunidad en los jóvenes príncipes. Arseno se vio envuelta en una red de intrigas que se complejizaba con el paso de los años. Empezó a comprender la verdadera naturaleza de su posición. No era solo una reina, era una reina extranjera, una mujer cuya lealtad siempre era sospechosa, cuyos hijos representaban una amenaza para el orden establecido. La corte que la había recibido con festejos ahora la observaba con recelo. Cada palabra que pronunciaba era analizada en busca de un significado oculto, cada gesto interpretado como una señal de conspiración. La presión era enorme. Imagínate ser una joven veinteañera, lejos de casa, responsable de 3 niños pequeños, rodeada de enemigos que le sonreían a la cara y le susurraban veneno a sus espaldas. El peso de la expectativa la oprimía como una fuerza física. Su padre había apostado el futuro de Egipto por este matrimonio, y el fracaso significaría más que una desgracia personal, significaría el debilitamiento de toda la dinastía ptolemaica. Así que Ariño aprendió a jugar el juego. Consiguió aliados entre las damas de la corte, usando su oro egipcio para comprar lealtad. Patrocinó a filósofos y poetas, creando un círculo de intelectuales que alababan su sabiduría y belleza. Participaba en ceremonias religiosas, mostrando respeto por los dioses locales, a la vez que mantenía sus propias prácticas egipcias. Y, lenta y cuidadosamente, comenzó a construir una base de poder independiente de su esposo. El momento crucial llegó en el 283 a.C., cuando el hijo mayor de Arsenio, Tommy, cumplió 16 años. Según la costumbre griega, ya tenía la edad suficiente para ser considerado para la sucesión. La pregunta ya no podía eludirse. ¿Quién heredaría el reino de Lisímaco? El anciano rey tenía 73 años, su cabello blanco como la nieve, su paso ya no era firme. Había gobernado durante 39 años, más que Alejandro Magno, y el peso de esas décadas se reflejaba en cada línea de su rostro. Pero su mente se mantuvo lúcida y comprendió la decisión que tenía ante sí. Apoyar a su hijo mayor, Agatocles, y arriesgarse a distanciarse de sus poderosos aliados egipcios. Apoyar a los hijos de Arsenio y arriesgarse a una guerra civil con los partidarios de Agatocles. Lo que sucedió después sería debatido por los historiadores durante siglos. Algunos afirmaban que Arseno sedujo a su esposo para que eliminara a su rival. Otros argumentaban que ella simplemente le planteó realidades políticas que no podía ignorar. La verdad, como siempre en estas historias antiguas, era probablemente más compleja que cualquiera de las dos versiones. Lo que sabemos con certeza es que en el año 283 a.C., Agatocles fue arrestado por traición. Las pruebas en su contra eran escasas, unas pocas cartas interceptadas, algunas reuniones sospechosas y el testimonio de testigos que pudieron haber sido sobornados o coaccionados. Pero en el mundo de la política helenística, la apariencia de culpabilidad a menudo bastaba. En cuestión de días, Agatocles murió, ejecutado por orden de su padre. La corte se tambaleó por la conmoción. Agatocles había sido popular entre los nobles, un comandante militar de probada eficacia que había luchado junto a su padre en numerosas campañas. Su ejecución envió un mensaje claro: los hijos de Arseno eran ahora los herederos del trono, y cualquiera que se opusiera a ellos lo hacía bajo su propio riesgo.
Pero la victoria tuvo un coste terrible. La muerte de Agatocles dividió el reino, creando facciones que jamás se reconciliarían del todo. Muchos de los antiguos nobles, los hombres que habían servido a Lisímaco desde el principio, ahora veían a Arseno como una hechicera extranjera que había corrompido a su rey. Los rumores se hicieron más fuertes, más venenosos. La llamaron una segunda Medea, una mujer que destruiría todo lo que tocara en su afán de poder. Los enemigos externos del reino percibieron la debilidad. Saloico, el último de los guardaespaldas originales de Alejandro, comenzó a avanzar contra los territorios orientales de Lisímaco. Las tribus traías presionaron con más fuerza las fronteras del norte. Los piratas asaltaron las ciudades costeras, conscientes de que la atención del reino se centraba en sus propias divisiones. En el 281 a.C., la crisis llegó a su punto álgido. Saloco invadió Anatolia con un ejército enorme, afirmando vengar la muerte de Agatocles. Lisímaco, a pesar de su edad, salió al campo de batalla por última vez en la batalla de Corupedio. Los dos ancianos, ambos septuagenarios, se enfrentaron en lo que sería el último enfrentamiento de su generación. La batalla fue un desastre para Lisímaco. Su ejército, debilitado por años de luchas internas, se derrumbó bajo el asalto seleucida. El propio rey, anciano, cayó en el combate, atravesado por una docena de lanzas. Con su muerte, el reino de Tracia se derrumbó como una casa construida sobre la arena. Arseno, viuda a los 35 años, se encontraba en la situación más peligrosa de su vida. Tenía 3 hijos pequeños que proteger, pero no tenía ejército que los defendiera. El reino que su esposo había construido se desmoronaba a su alrededor, destrozado por generales ambiciosos y nobles vengativos. Socus avanzaba hacia la capital y no tenía a dónde huir. Pero Arseno no había sobrevivido 20 años de intrigas cortesanas permaneciendo impasible. Incluso al enterarse de la muerte de su esposo, ya estaba planeando su siguiente paso. Reunió a sus más leales partidarios, consiguió el tesoro que pudo llevarse y se preparó para escapar. La mujer que una vez fue llevada a Sardis en una litera nupcial ahora se enfrentaba a la perspectiva de huir para salvar su vida. La ironía era amarga. Había jugado al poder tan bien como cualquier hombre, había sacrificado a su hijastro para asegurar el futuro de sus hijos, había soportado décadas de sospecha y odio, y ahora, en el momento de crisis, no le quedaba otra opción que huir. El viaje hacia la seguridad fue desgarrador. Imaginen una caravana real avanzando en la noche, con antorchas parpadeando en la oscuridad, el sonido de los cascos de los caballos amortiguado por la arena. Arseno cabalgaba con sus 3 hijos, Potme, que ahora tenía 17 años, Lasamacus, 15, y Filipo, 12. Ya no eran príncipes, sino refugiados. Sus ropas reales habían sido cambiadas por las toscas ropas de los viajeros. Tras ellos, el reino ardía. Salucas había tomado la capital y sus soldados perseguían metódicamente a cualquiera vinculado al antiguo régimen. Los partidarios de Ariño eran ejecutados o esclavizados. Las ciudades que antaño celebraron su llegada ahora abrían sus puertas a sus enemigos. Pero el propio Clous no viviría para disfrutar de su victoria. Mientras Arseno huía hacia el oeste, otro drama se desarrollaba. Tommy Seronus, su medio hermano, hijo del primer matrimonio de su padre, vivía exiliado en la corte de Cocus. El anciano rey había prometido ayudarlo a recuperar su derecho de primogenitura e instalarlo como gobernante de Macedonia. Pero Seronus era impaciente, ambicioso y completamente despiadado. En el preciso instante del triunfo, mientras Salucas se preparaba para cruzar a Europa, Sarafusen atacó. Asesinó a su anfitrión y benefactor, apoderándose del ejército y el trono de Macedonia. El último de los compañeros originales de Alejandro había muerto, asesinado por un hombre tan joven que podría ser su nieto. La noticia llegó a Ariño mientras se refugiaba en un pueblo portuario de la costa de Ayán. Su medio hermano, el hombre que había sido ignorado para la sucesión en Egipto, quien había alimentado sus quejas en los tribunales durante décadas, era ahora rey de Macedonia y le ofrecía matrimonio. La propuesta fue entregada por un mensajero que habló con melosas palabras sobre la reconciliación y la unidad familiar. Sarano prometió reconocer a sus hijos como sus herederos y entregarles el reino que Lisímaco había perdido. Habló de amor y destino, de la necesidad de que el linaje ptolemaico gobernara en Macedonia como lo hizo en Egipto. Arseno escuchó estas palabras con rostro de piedra.
Había oído promesas similares antes, de Lisímaco, de innumerables cortesanos y generales. Conocía el peso de las promesas reales, sabía lo rápido que podían olvidarse cuando la conveniencia lo exigía. Pero también sabía que no tenía otra opción. Sus hijos necesitaban protección y ella necesitaba un trono desde el cual proveerlo, y la decisión de aceptar la propuesta de Seronus fue la más difícil de su vida. Esta vez no era una chica ingenua, sino una mujer de 40 años que había presenciado el horror de lo que los hombres podían hacer cuando el poder estaba en juego. Sabía que casarse con su medio hermano era una apuesta desesperada, que se dirigía a una trampa con los ojos bien abiertos, pero ¿qué opción le quedaba? Negarse significaría un exilio perpetuo, una vida de vagar de corte en corte, viendo crecer a sus hijos como pensionistas que dependían de la caridad ajena. Aceptar significaba arriesgarlo todo con la esperanza de que la sangre significara algo, de que los lazos familiares fueran más fuertes que el cálculo político. Mientras se preparaba para partir hacia Macedonia, Arsenio tomó una decisión final. Envió a su hijo mayor, Tommy, a la corte de un aliado lejano. Si ocurría un desastre, al menos uno de sus hijos podría sobrevivir para perpetuar el linaje. Era la sabiduría de una madre, fruto de la amarga experiencia y el amor desesperado. La boda tuvo lugar en Pella, la antigua capital de Macedonia, a la sombra del palacio donde se crió Alejandro. La ceremonia fue magnífica. Serrano no escatimó en gastos para demostrar su legitimidad, pero bajo el oro y la púrpura, la música y el baile, se escondía la fría realidad de la necesidad política. Ariño permaneció junto a su medio hermano mientras los sacerdotes realizaban los antiguos rituales. Eran hijos del mismo padre pero de madres diferentes, fruto de los múltiples matrimonios de Toii. En la tradición egipcia, estas uniones no solo eran aceptables, sino sagradas, un reflejo de los matrimonios divinos que mantenían el orden cósmico. Pero para los griegos, había algo inquietante en esta unión, algo que hablaba de desesperación más que de destino. El banquete de bodas duró 3 días, pero la luna de miel se contó en horas. La misma noche de su boda, Sonus reveló sus verdaderas intenciones. Se había casado con Ariño no por amor ni por una alianza política, sino para eliminar la amenaza que representaban sus hijos. Con ella a salvo en su poder, podría ocuparse de sus hijos con tranquilidad. La traición fue rápida y brutal. Los soldados de Serrano rodearon las dependencias del palacio donde se alojaban los 2 hijos menores de Arseno. Los niños, Lasco y Filipo, de 15 y 12 años, fueron sacados a la fuerza de sus camas y asesinados ante los ojos de su madre. Su sangre manchó los suelos de mármol del palacio donde Alejandro había jugado de niño. Los gritos de Arseno resonaron por los pasillos de Pella, un sonido que atormentaría el palacio durante generaciones. Pero su dolor era un lujo que no podía permitirse. Incluso mientras se llevaban los cuerpos de sus hijos, ella planeaba su escape. La mujer que había sobrevivido 2 décadas de intrigas cortesanas no iba a permitir que esta traición fuera su fin. Había aprendido del ejemplo de su padre. Ptolomeo ya había escapado de situaciones imposibles siendo más rápido y despiadado que sus enemigos. Ahora, mientras los guardias vigilaban cada uno de sus movimientos y los sirvientes informaban de cada palabra, Ariño comenzó a planear su propia supervivencia. La huida fue digna de una novela. Valiéndose de sirvientes leales y de la red clandestina de esclavos y libertos que existía en cada palacio, logró escabullirse de Pella en plena noche. Se disfrazó de sirvienta, cambió sus ropas reales por lana tosca y su diadema enjollada por un sencillo pañuelo. Tras ella, dejó un señuelo, una esclava con un ligero parecido a la reina, que le compraría horas preciosas antes de que se descubriera el engaño. El viaje hacia la seguridad fue una pesadilla de escapes por los pelos y peligros ocultos. Los soldados de Serranus estaban por todas partes, buscando a la mujer que había humillado a su rey al escapar de su trampa. Arinoi se movía entre las sombras, con la ayuda de una red de seguidores que arriesgaron sus vidas para protegerla. Algunos estaban motivados por la lealtad, otros por el oro, pero todos comprendían que eran partícipes de un drama que sería recordado durante siglos. Su destino era la isla de Samotracia, un lugar sagrado donde las antiguas religiones mistéricas ofrecían refugio a quienes lo buscaban. Los templos de la isla estaban protegidos por costumbres más antiguas que las ciudades griegas, más antiguas que el reino macedonio. Ni siquiera Serano se atrevería a violar el recinto sagrado de los grandes dioses. Al acercarse su barco a las rocosas costas de Samotracia, Arinobai debió sentir el peso de sus pérdidas.
Se había casado 3 veces, había tenido 3 hijos y reinado como reina de 2 reinos. Ahora era una refugiada, dependiente de la caridad de los sacerdotes y de la protección de las leyes antiguas. 2 de sus hijos habían muerto, asesinados por su propio medio hermano. El tercero estaba en el exilio, con un futuro incierto. Pero Arseno no era una mujer que se dejara vencer por el desastre. Incluso mientras lloraba la pérdida de sus hijos, ya planeaba su siguiente paso. Le quedaba una carta por jugar, una última oportunidad para reconstruir su vida y asegurar su legado. Su hermano menor, Tommy II, gobernaba Egipto como faraón. Si lograba llegar a Alejandría, si lograba convencerlo de que la acogiera, aún podría encontrar la manera de sobrevivir. El viaje de Samotracia a Alejandría estaba plagado de peligros. Los barcos de Serrano patrullaban el norte del Egeo mientras los piratas infestaban las aguas del sur. Pero Ariño había aprendido a ser ingeniosa, a aprovechar todas las ventajas a su alcance. Viajaba disfrazada, a veces como esposa de un mercader, a veces como peregrina en busca de instrucción religiosa. Su belleza, antaño su mayor virtud, ahora se escondía bajo ropas toscas y un maquillaje esmerado. Cuando finalmente llegó al puerto de Alejandría, su ciudad natal, debió de sentir una compleja mezcla de emociones. Este era su hogar, pero también el lugar donde había comenzado su exilio 40 años antes. El palacio donde había jugado de niña ahora estaba gobernado por un hermano al que apenas conocía, un hombre que era un bebé cuando se casó con la Mosus. Tommy II Filadelfo tenía 36 años, era un erudito y administrador que había heredado el reino de su padre, pero no su genio militar. Egipto prosperó bajo su gobierno, sus rutas comerciales eran seguras y sus templos magníficos, pero el propio faraón era un hombre cauteloso, reticente a correr los riesgos que habían engrandecido a su padre. El reencuentro entre hermano y hermana fue incómodo, marcado por décadas de separación y sospechas mutuas. Arsino ya no era la joven princesa que había abandonado Alejandría en una litera nupcial. Era una mujer endurecida por la tragedia, marcada por la traición, desesperada por una segunda oportunidad. Tomley II vio en ella tanto una oportunidad como una amenaza, una hermana que podría ser una valiosa aliada o una rival que podría desafiar su autoridad. Las negociaciones fueron delicadas. Arseno necesitaba refugio, pero también necesitaba un puesto a la altura de su experiencia y ambición. No podía simplemente retirarse a un cómodo exilio, no podía aceptar la vida de un familiar dependiente. Había sido reina, madre, figura clave en el gran juego del poder. No se contentaría con desvanecerse en el olvido. La solución, cuando llegó, fue tan impactante como brillante. Tommy II estaba casado con Ariño, una mujer que le había dado hijos, pero que carecía de la perspicacia política necesaria para ser una verdadera compañera de gobierno. Si se divorciaba de su esposa y se casaba con su hermana, no solo obtendría una reina, sino una cogobernante, alguien que comprendiera las complejidades de la política helenística como pocos. La idea del matrimonio entre hermanos no era nueva en Egipto. Durante 3000 años, los faraones se habían casado ocasionalmente con sus hermanas, siguiendo el ejemplo de los propios dioses. Isis y Osiris, la pareja divina que gobernaba el inframundo, eran hermano y hermana. Su unión no se consideraba incestuosa, sino sagrada, un reflejo del orden cósmico que mantenía el equilibrio del universo. Pero los Ptolomeos eran griegos, y para ellos, el matrimonio entre hermanos era una abominación. Violaba el orden natural, ofendía a los dioses y amenazaba la estabilidad de la sociedad. Ningún gobernante ptolemaico se había casado jamás con un hermano de padre y madre, aunque en ocasiones sí lo habían hecho con medios hermanos o primos. La decisión de romper este tabú no se tomó a la ligera. Ptolomeo II comprendió que estaba cruzando una línea infranqueable, que estaba sentando un precedente que definiría su dinastía durante siglos. Pero también comprendió las ventajas. Al casarse con Arseno, seguiría el ejemplo de los faraones, reivindicando la autoridad divina que conlleva el matrimonio sagrado. Demostraría que los Ptolomeos no eran solo reyes griegos que gobernaban Egipto, sino verdaderos faraones, herederos de las tradiciones más antiguas. El anuncio del compromiso conmocionó al mundo griego. Poetas y filósofos debatían la moralidad del matrimonio entre hermanos, mientras que los políticos calculaban las implicaciones para sus propios reinos. Algunos lo vieron como un signo de la decadencia egipcia, prueba de que los Ptolomeos habían sido corrompidos por sus súbditos extranjeros. Otros lo reconocieron como una jugada maestra de propaganda,
Una forma de reclamar una legitimidad que ninguna otra dinastía helenística pudo igualar. La boda en sí fue un evento magnífico, diseñado para enfatizar la naturaleza divina de la unión. La ceremonia tuvo lugar en el gran templo de Ta en Memphis, la antigua capital de Egipto, donde los faraones habían sido coronados durante milenios. Los rituales eran egipcios, no griegos, y enfatizaban la naturaleza sagrada del matrimonio y la condición divina de la pareja. Arseno, que entonces tenía 41 años, estaba junto a su hermano de 26 mientras el sumo sacerdote oficiaba las antiguas ceremonias. Llevaba la doble corona del Alto y Bajo Egipto, símbolo de la autoridad faraónica que habían portado los gobernantes desde la época de Menes. Su hermano lucía las insignias tradicionales del faraón, el cayado y el mayal, que simbolizaban su papel como pastor de su pueblo. Los himnos cantados ese día eran incalculablemente antiguos, textos que ya eran antiguos cuando se construyeron las pirámides. Hablaban del matrimonio divino, de la unión entre la tierra y el cielo, entre el orden y el caos. Proclamaban que la pareja real ya no era simplemente humana, sino que se había convertido en una deidad digna de adoración y veneración. Los habitantes griegos de Alejandría estaban escandalizados, pero también sobrecogidos. Nunca habían visto una ceremonia semejante, nunca habían presenciado el esplendor del poder faraónico. Religión, los tomies siempre habían mantenido un cuidadoso equilibrio entre sus identidades griega y egipcia, pero ahora se declaraban plenamente egipcios, plenamente farénicos. El matrimonio transformó a ambos cónyuges. Tommy II se convirtió en Tommy Filadelfia, el hermano amante, un título que era a la vez descripción y alarde. Arseno se convirtió en Arseno Filadelfia, la hermana esposa que compartía la autoridad divina del faraón. Juntos, eran Teo y Filadelfia, los dioses que amaban a sus hermanos y que gobernaban Egipto mientras Isis y Osiris gobernaban el inframundo. Pero la transformación fue más que una simple ceremonia. Ariño aportó al matrimonio décadas de experiencia en el mortífero juego de la política helenística. Había sobrevivido a las cortes de Lisameacus y Seranus, había visto surgir y caer reinos, había aprendido el arte de la supervivencia en un mundo donde la debilidad significaba la muerte. Ahora, por primera vez en su vida, estaba en condiciones de usar ese conocimiento sin miedo. La nueva reina se entregó al gobierno con una energía que asombró a sus súbditos. Acompañó a Poli en sus viajes por el reino, ayudando a resolver disputas y a gestionar las complejas relaciones entre los diversos grupos étnicos que componían la población egipcia. Patrocinó las artes y las ciencias, continuando la tradición de mecenazgo intelectual que había convertido a Alejandría en el centro del saber del mundo antiguo. Pero su mayor contribución fue en el ámbito de la política exterior. El mundo helenístico era más peligroso que nunca, con nuevas potencias que surgían para desafiar el antiguo orden. Los romanos expandían su influencia en el Mediterráneo occidental, mientras que los pateos presionaban contra las fronteras orientales del imperio seucida. Los tomis necesitaban navegar estas aguas traicioneras con habilidad y astucia. Arseno comprendió la importancia de la imaginería divina para proyectar poder. Bajo su influencia, la pareja real comenzó a aparecer en monedas y monumentos como dioses, con sus imágenes asociadas a las deidades tradicionales de Egipto. Se les representaba recibiendo ofrendas del pueblo, bendiciendo la tierra con su presencia divina y manteniendo el orden cósmico mediante su unión sagrada. La política funcionó. Los súbditos de Egipto, tanto griegos como egipcios, comenzaron a ver a sus gobernantes no solo como conquistadores, sino como faraones legítimos, herederos de una tradición que se remontaba a los albores de la civilización. El matrimonio divino había otorgado a los tomis algo que ninguna otra dinastía helenística poseía: un derecho a la autoridad, tanto política como religiosa, tanto griega como egipcia. Pero el coste personal fue enorme. Arseno lo había sacrificado todo, su primer matrimonio, sus hijos, su juventud para alcanzar esta posición. Había soportado décadas de exilio y traición, había presenciado el asesinato de sus hijos ante sus ojos, había huido para salvar su vida a través del Mediterráneo. Ahora, en el ocaso de su vida, había alcanzado el premio máximo, una parte de la autoridad divina, un lugar entre los dioses. El matrimonio no tuvo hijos, pero no los necesitaba. Tommy II ya tenía herederos de su primer matrimonio, y Arseno ya había superado la edad fértil. Lo que importaba no era la reproducción biológica, sino la transformación política y religiosa. Los tomies se habían convertido en algo nuevo, algo que trascendía los límites ordinarios de la autoridad humana.
Mientras Arín se encontraba en el palacio de Alejandría, luciendo la corona de los faraones, debió reflexionar sobre el extraño viaje que la había traído hasta ese momento. Había sido un peón en los juegos diplomáticos de su padre, una esposa trofeo para un rey anciano, víctima de la ambición asesina de su medio hermano. Pero también había sido una jugadora por derecho propio, una mujer que había usado todas las herramientas a su alcance, belleza, inteligencia, crueldad y pura determinación para sobrevivir, finalmente, triunfar. La tradición que estableció la sobreviviría por siglos. Los futuros gobernantes Tomik seguirían su ejemplo, casándose con sus hermanos para mantener la autoridad divina de la dinastía. La práctica alcanzaría su culminación con la más famosa de todas las reinas Tomik, Cleopatra III, quien se casó con 2 de sus hermanos sucesivamente y utilizó el prestigio de su ascendencia divina para desafiar a la propia Roma. Pero esa es otra historia. Por ahora, mientras observamos a Arseno en su momento de triunfo, debemos maravillarnos ante el precio que pagó por el poder y la determinación implacable que la impulsó a través de décadas de sufrimiento hasta esta reivindicación final. Había sido forzada al incesto no una, sino 2 veces, utilizada como instrumento de la política dinástica desde su infancia hasta la madurez. Pero al final, transformó esa victimización en victoria, ese sufrimiento en fuerza. La mujer que una vez se había agazapado en un palacio macedonio mientras asesinaban a sus hijos, ahora se erguía como una diosa en la tierra de los faraones, con su autoridad indiscutible y su legado asegurado. Había pagado el precio máximo por el poder, pero también había alcanzado la recompensa suprema, la inmortalidad, no solo en la memoria de los historiadores, sino también en las tradiciones religiosas del pueblo que gobernaba. Al ponerse el sol sobre el Nilo, proyectando largas sombras sobre los jardines del palacio, Ariño debió de sentir una profunda satisfacción. Había sobrevivido a lo insuperable, había triunfado sobre adversidades imposibles, se había transformado de víctima en diosa. La joven que había sido vendida en matrimonio a los 15 años se había convertido en la mujer que redefinió lo que significaba ser una reina Tomik. El linaje continuaría, preservado no a través de sus propios hijos, sino a través de la institución que ella misma había creado. La práctica del incesto real, antaño impactante y sin precedentes, se convertiría en la característica definitoria de la dinastía Tomik. Las futuras reinas la recordarían como la fundadora de sus tradiciones, la mujer que les había demostrado que la supervivencia era posible incluso en las circunstancias más desesperadas. Pero el precio, el terrible y desgarrador precio, jamás se olvidaría. Cada futuro matrimonio en el pórtico llevaría el eco de su sacrificio, cada ceremonia divina recordaría el precio que pagó. Había salvado la dinastía, pero se había perdido en el proceso. Se había convertido en un símbolo en lugar de una persona, en una diosa en lugar de una mujer. La trágica ironía era total. Al buscar preservar su humanidad protegiendo a sus hijos, se vio obligada a sacrificarla para convertirse en una diosa. Al luchar por seguir siendo madre, se vio obligada a convertirse en un mito. La mujer que solo anhelaba proteger a su familia, terminó fundando una tradición que consumiría a incontables familias en los siglos venideros. Al caer la noche sobre Alejandría, la ciudad se acomodó en el ritmo que la definiría durante los siguientes 3 siglos. En el palacio, la pareja divina cumplía con sus deberes sagrados, manteniendo el orden cósmico mediante su unión. En los templos, los sacerdotes ofrecían oraciones por la salud y la prosperidad de la teoría de Filadelfia. En las calles, comerciantes y eruditos, agricultores y pescadores vivían bajo la protección de dioses que antaño habían sido humanos. En algún lugar entre las sombras de la memoria, los fantasmas de 2 niños asesinados jugaban en los jardines de su infancia. Su risa resonaba a través de los siglos como un recordatorio del precio que el poder siempre exige. La tradición que Arsino había establecido la sobreviviría, pero jamás escaparía de la sangre que había regado sus raíces. La historia estaba lejos de terminar. La dinastía Tomik continuaría durante otros 2 siglos y medio, dando lugar a gobernantes que serían recordados como algunos de los más brillantes y depravados de la historia de la humanidad. Pero todos rastrearían sus tradiciones hasta este momento, hasta esta mujer, hasta esta terrible y necesaria transformación de víctima en diosa. Los años posteriores al matrimonio divino fueron un estudio de la compleja relación entre el poder y su precio. Arseno II, ya de 40 y tantos, asumió el papel de reina faraónica con el fervor de quien comprendió que esta podría ser su última oportunidad de dejar una huella imborrable en la historia.
Había aprendido de sus matrimonios anteriores que sobrevivir significaba más que simplemente resistir, significaba volverse indispensable. La primera gran prueba para la pareja real llegó con el estallido de la Primera Guerra Siria en el 274 a.C. El imperio seucida, aún conmocionado por el caos tras el asesinato de Salucas, estaba siendo desgarrado por aspirantes rivales al trono. Antíoco, el heredero legítimo, se vio desafiado por pretendientes y gobernadores rebeldes que vieron una oportunidad en la debilidad del imperio. Para Egipto, esto representaba tanto peligro como oportunidad, la posibilidad de recuperar los territorios perdidos ante Salucas, pero también el riesgo de verse arrastrado a un costoso conflicto. Arseno resultó invaluable en estas deliberaciones. Su experiencia en las cortes de Lisamacus y Seronus le había enseñado a interpretar las sutiles corrientes de la política interdinástica. Comprendía cómo pensaban los generales ambiciosos, cómo calculaban los riesgos y las recompensas, cómo podían ser manipulados o derrotados. Cuando Tommy II vacilaba entre la cautela y la agresión, ella le dio el consejo decisivo que moldearía la estrategia de Egipto durante las décadas venideras. «Ataca ahora», le dijo a su cuñado mientras se encontraban en el balcón del palacio con vistas al puerto de Alejandría, observando cómo las galeras de guerra se preparaban para partir. Antíoco es débil, su imperio está fracturado, pero la debilidad es temporal. Dale tiempo y consolidará su poder. Ataca ahora mientras sangra por una docena de heridas. Sus palabras cargaban con el peso de una amarga experiencia. Había visto lo que les sucedía a quienes esperaban demasiado, a quienes dudaban cuando la fortuna les ofrecía dones. Lismicus había dudado antes de tratar con Ágata, y esa vacilación le había costado todo. Seronus había atacado con rapidez al asesinar a Salocus, pero luego se había vuelto complaciente, permitiendo que sus enemigos se organizaran contra él. La lección era clara, en el mundo de la política helenística, la oportunidad lo era todo. La guerra que siguió validó su consejo. Las fuerzas egipcias arrasaron Palestina y el sur de Siria, recuperando territorios perdidos durante décadas. Las ciudades que habían sufrido bajo los impuestos seúcidas recibieron a los ejércitos tomicos como liberadores. La propia Ariño acompañó algunas de estas campañas, y su presencia sirvió tanto para inspirar a las tropas como para asegurar la correcta consolidación de las victorias. Pero no fue solo en estrategia militar donde Arsenio destacó. Comprendió algo que muchos de sus contemporáneos pasaron por alto, la importancia de la narrativa, de controlar cómo se percibía y recordaba el poder. Bajo su influencia, la corte real se convirtió en un centro de producción artística y literaria sin precedentes desde la época de Pericles en Atenas. Poetas como Teócrito recibieron el encargo de escribir versos que comparaban a la pareja real con Zeus y Hera, enfatizando la naturaleza divina de su unión y haciéndola agradable a la sensibilidad griega. Así como Zeus, el rey de los inmortales, ama a Hera, su hermana esposa, escribió Teócrito, también Tommy ama a su esposa. La comparación era deliberada y calculada. Si el rey de los dioses podía casarse con su hermana, sin duda los faraones mortales podían hacer lo mismo. Pero Ariño tuvo cuidado de equilibrar las sensibilidades griega y egipcia. En los templos a lo largo del Nilo, ella y Tommy fueron representados como Isis y Osiris, los hermanos divinos cuya unión mantenía el orden cósmico. Las inscripciones jeroglíficas hablaban de su matrimonio en términos que habían sido sagrados durante milenios, enfatizando la continuidad con el pasado faraónico en lugar de la innovación o la influencia extranjera. La influencia de la reina se extendió a todos los aspectos de la vida cortesana. Reformó la casa real, estableciendo nuevas ceremonias y protocolos que enfatizaban la divinidad de la pareja gobernante. Patrocinó la gran biblioteca, asegurándose de que eruditos de todo el Mediterráneo acudieran a Alejandría para estudiar y enseñar. Supervisó la construcción de magníficos templos y edificios públicos que proclamaban el poder tomico tanto a súbditos como a visitantes. Quizás lo más importante fue que inició el proceso de integración de sus hijastros, los hijos de Pali II de su primer matrimonio, en el nuevo orden. El príncipe heredero, que se convertiría en Polimitres, era solo un niño cuando su padre se divorció de su madre para casarse con Arseno, pero la nueva reina se preocupó por mostrarle honor y afecto, entendiendo que su propia seguridad dependía de su futura lealtad. «Eres el futuro de esta dinastía», le dijo al joven príncipe durante una de sus conversaciones privadas. «Tu padre y yo solo somos guardianes del trono hasta que estés listo para reclamarlo. Recuerda que el poder no se hereda, se gana día a día, decisión tras decisión».
Puede que los dioses te hayan hecho príncipe, pero solo tus propias acciones pueden convertirte en rey. Estas eran lecciones nacidas de su propia amarga experiencia. Había visto crecer a demasiados hijos de la realeza creyendo que su nacimiento les daba derecho a gobernar, solo para. Descubrió que al mundo no le importaba su linaje si carecían de la fuerza para defenderlo. El joven que se convertiría en Tommy III absorbió estas enseñanzas, que le serían muy útiles cuando llegara su hora de gobernar. Con el paso de los años, Arseno se vio obligada a asumir roles tradicionalmente reservados a los hombres. Asistía a las reuniones del Consejo Real, donde su voz tenía tanta fuerza como la de cualquier general o administrador. Recibía embajadores, y su conocimiento de idiomas y costumbres resultaba invaluable en las negociaciones. Incluso participaba en ceremonias religiosas que tradicionalmente solo oficiaba el faraón, compartiendo los deberes sagrados que mantenían la relación de Egipto con los dioses. La transformación fue notable. La mujer que había sido un peón en los juegos diplomáticos de su padre se había convertido en una jugadora de rango equivalente a cualquier gobernante del mundo mediterráneo. Los reyes buscaban su favor, sabiendo que su influencia sobre Tommy II era absoluta. Los eruditos le dedicaron sus obras, reconociéndola como una mecenas digna de versos inmortales. El pueblo de Egipto la veneraba como diosa, creyendo que su bendición divina aseguraba la fertilidad de sus campos y la prosperidad de sus ciudades. Pero quizás el aspecto más significativo del reinado de Arseno fue el precedente que sentó para las futuras reinas del Atmit. Antes de su matrimonio con Tommy II, las mujeres de la realeza en el mundo helenístico eran importantes principalmente como madres y figuras diplomáticas. Podían ejercer una considerable influencia tras bambalinas, pero rara vez ostentaban poder formal o títulos oficiales. Arseno lo cambió todo. Creó el modelo para lo que los eruditos posteriormente llamarían realeza Tomit, un modelo de gobierno femenino que combinaba los conceptos tradicionales egipcios de la realeza divina con las ideas helenísticas sobre la autoridad real. Reinas futuras como Cleopatra II construirían sobre los cimientos que ella sentó, pero siempre la reconocerían como la creadora de su poder. La ironía no pasó desapercibida para quienes conocían su historia. La mujer que había sido obligada a matrimonios incestuosos como víctima de los cálculos políticos masculinos había transformado esos mismos matrimonios en fuentes de una autoridad femenina sin precedentes. Había tomado las cadenas que la ataban y las había forjado en una corona. Al cumplir los 50, Arseno comenzó a reflexionar sobre su legado. No tuvo hijos que continuaran su linaje, pero había creado algo quizás más perdurable, una institución, una tradición, una forma de ser reina que perduraría mucho después de su muerte. La práctica del matrimonio entre hermanos, iniciada con su unión, se convertiría en la característica definitoria de la dinastía Tomit, diferenciándola de todos los demás gobernantes helenísticos. Estableció un culto en su honor, algo sin precedentes para una reina viva. Se construyeron templos donde fue venerada como diosa. Se instituyeron festivales para celebrar su matrimonio divino. Se crearon sacerdocios para mantener sus ritos sagrados. Estas no eran meras expresiones de vanidad real, eran medidas cuidadosamente calculadas para asegurar que sus innovaciones sobrevivieran a su muerte. El fin llegó en el año 270 a.C., cuando Arseno tenía 46 años. La causa de su muerte se ha perdido en la historia, quizá enfermedad, quizá veneno, quizá simplemente el peso acumulado de una vida vivida bajo el máximo estrés y peligro. Lo que importa no es cómo murió, sino lo que logró en vida. Su funeral fue un espectáculo digno de un faraón. La procesión recorrió las calles de Alejandría durante días, con representantes de todo el Mediterráneo acudiendo a presentar sus respetos. Los poetas recitaban versos en su honor. Los sacerdotes oficiaban ceremonias en varios idiomas, y el pueblo egipcio lloraba la pérdida de su reina divina. Pero ni siquiera la muerte pudo disminuir su influencia. Tommy II, privado de su compañera y cogobernante, estableció un culto eterno en su honor. Fue deificada oficialmente como Arseno Filidelo, la diosa fraternal, y su culto se incorporó a la religión estatal de Egipto. Los templos de todo el reino mantuvieron sus fuegos sagrados, y su imagen apareció en monedas y monumentos durante siglos. Más importante aún, la tradición que ella había establecido perduró. Los futuros gobernantes del PMIC siguieron su ejemplo, casando a sus hermanos para preservar el carácter divino de su autoridad. La práctica se volvió tan esencial para la dinastía que era imposible imaginar un gobierno Tomik sin ella.
Cada generación sucesiva de matrimonios entre hermanos era un homenaje a su memoria, un reconocimiento de que había encontrado la clave de la legitimidad en un mundo que solo respetaba el poder. La trágica ironía de su historia era total. La mujer, víctima de la práctica del matrimonio dinástico, había transformado esa misma práctica en una fuente de autoridad femenina sin precedentes. Había sido forzada al incesto por los cálculos políticos de los hombres, pero ella había hecho del incesto una herramienta para trascender las limitaciones que esos mismos hombres habían intentado imponerle. Con el paso de los siglos y la caída de la dinastía Tomic ante la conquista romana, los historiadores debatieron la moralidad y la sabiduría de la tradición establecida por Arseno. Algunos condenaron la práctica del matrimonio entre hermanos como una corrupción de la ley natural, un signo de decadencia que inevitablemente condujo a la caída de la dinastía. Otros la reconocieron como una brillante adaptación a las circunstancias singulares del Egipto helenístico, una forma de mantener la legitimidad en un mundo de reivindicaciones contrapuestas y lealtades divididas. Pero quizás el homenaje más apropiado a Arsenio II provino de una fuente inesperada. Cuando Julio César llegó a Alejandría e inició su romance con Cleopatra II, quedó asombrado por la confianza y la autoridad de la joven reina. ¿Cómo se comporta con tanta seguridad divina?, le preguntó, según se dice, a uno de sus consejeros. La respuesta fue simple: era la heredera de una tradición que se remontaba a casi 3 siglos, de una mujer que había transformado la victimización en victoria, el sufrimiento en fuerza, las cadenas en coronas. Cleopatra gobernó como lo hizo porque Arsenio II le había enseñado cómo hacerlo, había creado el modelo para la realeza tómica que hizo posible tal autoridad. Al final, ese podría ser el aspecto más destacable de la historia de Arseno. Comenzó como un peón en el juego de otros, víctima de fuerzas que escapaban a su control. Pero gracias a su inteligencia, determinación y una capacidad de supervivencia casi sobrehumana, se transformó en algo sin precedentes en el mundo antiguo, una mujer que gobernó no solo mediante el matrimonio o la maternidad, sino por sus propios méritos y autoridad. El coste había sido enorme. Había sacrificado a sus hijos, su juventud, su paz mental, y en última instancia, su humanidad para lograr esta transformación. Se había visto obligada a convertirse en diosa porque ser simplemente humana no bastaba para asegurar la supervivencia en el mundo que habitaba. Pero el logro fue igualmente enorme. Había creado un nuevo modelo de poder femenino, había demostrado que incluso en las sociedades más patriarcales, una mujer con la determinación suficiente podía trascender las limitaciones impuestas a su género. Había demostrado que la victimización no tenía por qué ser permanente, que incluso las circunstancias más desesperadas podían transformarse en oportunidades de grandeza. Al ponerse el sol sobre el Nilo el día de su funeral, proyectando largas sombras sobre los templos donde sería venerada durante siglos, los dolientes se dispersaron a sus hogares, llevando consigo el recuerdo de una reina sin igual. Había sido la mujer obligada al incesto por las ambiciones políticas de su padre, pero también la que transformó esas mismas ambiciones en una fuente de poder que resonaría a través de los siglos. El linaje que con tanta desesperación había buscado preservar a través de sus hijos perduró gracias a la institución que ella misma había creado. Cada futura reina tálica que se casó con su hermano, cada ceremonia que proclamó la naturaleza divina del incesto real, cada moneda que ostentaba la imagen de sus hermanos gobernantes, todo era un monumento a su memoria, testimonio del precio que pagó y la victoria que obtuvo. En la muerte, como en vida, Arseno II Filadelfia siguió siendo lo que siempre había sido, una mujer que se negó a aceptar las limitaciones que otros intentaron imponerle, que transformó cada cadena en una corona, cada derrota en un peldaño hacia un mayor poder. Había sido la víctima que se convirtió en diosa, el peón que se convirtió en reina, la mujer que demostró al mundo que incluso el incesto, el símbolo supremo de la impotencia y la explotación, podía transformarse en una fuente de fortaleza. Su historia había terminado, pero su legado perduraría hasta que el último faraón Tolico cayera bajo la espada romana y la dinastía que ella había ayudado a crear finalmente pasara a la historia. Incluso entonces, su influencia perduraría en la memoria de los historiadores y la imaginación de los poetas, un recordatorio de que los seres humanos son capaces de transformar incluso las circunstancias más terribles en fuentes de significado, propósito y poder. La reina, obligada al incesto por su propio padre, se había convertido en la diosa que redefinió el significado de ser reina. Al final, quizás esa fue la victoria suficiente.